Bien. Atali, adelante. Dice, el medicamento, como he dicho, sería el PRA con dosis única o puede también el albendazol. Puede seguir, doctor. Atali, adelante. ¿No me escucha? Sí, sí, se escucha, adelante. Es que he dicho, puede pasar. Adelante. Sería con el praziquantel. Ya la prevención, intervenciones básicas de efecto rápido sería el tratamiento de la teniasis en seres humanos, intervención en cerdos, vacunación y tratamiento antiomítico, medidas de apoyo sería educación sanitaria de la comunidad, en particular sobre la higiene y inocuidad de los alimentos, sistemas de saneamiento mejorados, poner el fin de la defecación al aire libre y medidas que requieren cambios sociales más profundos sería el mejoramiento ningún cerdo en libertad y también el mejoramiento de la inspección y los procesos de elaboración de productos cárnicos. Y solo esto. Bien, tal vez haya preguntas en teniasis. Bien, solo recomendar, ¿no? Mayormente acá en Cochabamba, la gente suele comer el chicharrón, carne de cerdo. Y justamente hay carne de cerdo a veces infectada con el parásito, ¿no? Con la tenia. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde van a consumir el chicharrón, ¿no? Porque en la provincia venden la carne normal y la carne con triquina, ¿no? Con triquinosis mayormente. Venden allá a menor precio, ¿no? Entonces, preguntando quiénes son los que compran esa carne con triquina o infectada, dicen las de Cochabamba, las que venden chorizo en el mercado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. En el chorizo no se puede ver. Ahora, si pueden ver en carne cruda, cortar la lengua, ahí van a ver bolsitas de líquido con una cosita blanca, como un arrocito blanco adentro. Esa es la triquina, ¿no? Carne infectada. Igual en músculo también. En músculo también se puede ver esta, pero cuando está cocido, la bolsita revienta y solo queda maduro, digamos, con tipo arroz, queda ahí en la carne del cerdo, cuando ya está cocido. Hay que tener mucho cuidado porque es un foco grande de infección en Cochabamba. Luego ataca al cerebro y hay convulsiones y muerte también. Bien, si no hay nada, pasamos a dos temas más que nos falta, pero creo que ETAS no ha subido, ¿no? ETAS Enrique Paulo no ha subido, tiene 0. Nos quedaría entonces el último tema que es hepatitis A. Está Kelly Aramayo. Kelly Aramayo está. Doctor, buenas tardes. Disculpe, Adelante, creo que Kelly ahí estaba está. todavía en práctica. ¿Perdón? Creo que Kelly estaba todavía en práctica. Me parece que no llegó a su casa a tiempo. Pero le dije yo que podía dar a primera hora y no me dijo nada. A las 5 podía dar y después irse a su práctica. Bueno, a ver, esperaremos si es que llega. Pero por haber presentado su trabajo tiene 50. Si no expone hoy día,
¿no? Tendrá 50, ¿no? Si expone, tendrá 100. Entonces, mientras Enrique Pablo Amaral, estas enfermedades transmitidas por alimentos, no ha subido ningún tema, no va a exponer, tiene 0. Y no puede hacerlo en otra oportunidad porque está lleno ya hasta octubre el temario. Bien, entonces veamos un video y si llega Kelly, que nos avise, suspendemos el video y continuamos con su presentación. Bien, entonces adelante con el video por ahora entonces. A ver dónde está el video, veremos. Epidemiología analítica ahora, que a diferencia de la descriptiva, la analítica busca relaciones de causa-efecto. Y esto habitualmente se hace con los test de hipótesis. Así que vamos a ver, por un lado, la causalidad, vamos a ver los criterios de causalidad de Bradford-Hills. Aparte de esto, vamos a hablar de los test de hipótesis, del concepto de una manera muy superficial, por si acaso. Vamos a ver del error aleatorio, vamos a hablar también de los errores sistemáticos, también llamados sesgos, que se preguntan mucho por este caso. Vamos a ver varios ejemplos, en el sentido en que la forma en que se preguntan habitualmente es con un caso en que hay que identificar qué tipo de sesgo hay. Y finalmente vamos a mencionar los conceptos de validez, fiabilidad y relevancia clínica, ¿ya? Así que empecemos. Va a ser una clase un poquito densa, pero no tan densa como la anterior, ¿ya? Empecemos con los criterios de causalidad de Bradford-Hills, ¿ya? Que son todos los que están ahí, ¿ya? Número 1 está el criterio de asociación o de fuerza de asociación, que tiene que ver que al aumentar la frecuencia de la causa, aumenta la frecuencia del efecto, ¿ya? Y se mide con el riesgo relativo y con el odds ratio, que son las medidas de asociación que las vamos a ver después, por si acaso, ¿ya? Luego está la congruencia, que se refiere a que varios estudios que busquen como esta misma relación de causa-efecto vengan con resultados similares. Uno dice son congruentes entre sí, les creo un poco más, ¿ya? Luego de esto viene la reproductibilidad, que se refiere a que el estudio sea replicable, perdón. Y esto tiene relación con algunos eventos que ocurren solamente una vez. Ejemplo, que hay una pandemia de coronavirus y uno se queda con la duda de cuál habrá sido el origen del coronavirus, si es que habrá sido un murciélago, un pangolín o lo que sea, en el sentido en que no hay algo como que se pueda replicar, ¿ya? Aparte de esto de acá está la relación dosis-efecto, que es bien obvio en el fondo. Si yo a mayor dosis tengo un mayor efecto, lo más probable es que lo que yo estoy administrando sea la causa de ese efecto, ¿ya? Luego de esto viene la plausibilidad biológica, que es un concepto que se ha preguntado y que hay que tenerlo bien claro, que es que venga con una explicación científica racional. Por ejemplo, si yo digo con el coronavirus, sigamos, ¿cierto? Que el coronavirus va y produce esta como reacción en los pulmones muy grave porque hay una activación de la cascada inflamatoria con implicación de, no sé, linfocitos T y macrófagos, bla, 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 y lo explico todo científicamente aceptable. Uno dice, hay una plausibilidad biológica, ¿ya? Si por el contrario voy y digo,
el coronavirus es malo de adentro y por eso es que va y afecta solamente a la gente con odio en su corazón, uno dice, no, eso es un invento de alguien que no sabe ciencia, ¿ya? Ahora, la secuencia temporal, y ahí va con un asterisco en el sentido en que se considera el único sine qua non, según algunos autores, o sea, es el que debe estar sí o sí, que la causa ocurra antes que el efecto. En el sentido en que si yo tengo el efecto antes que la causa, obviamente no puede ser como efecto de esa causa. ¿Ya? Bueno, sonó un poquito raro, pero está bien dicho por si acaso. Pero la secuencia temporal es eso, que la causa esté antes de que se produzca el efecto y de esa manera puede ser la causa. ¿Ya? Luego está la especificidad, que quiere decir que esta causa va y genera un único efecto. Ahora, que queden bien claros, los criterios de causalidad en general no tienen por qué estar todos, ¿ya? Sino que basta que estén algunos. ¿Ya? Aparte de esto, la analogía, que una causa similar vaya y genere un efecto similar. Ejemplo, voy a intentar usar un nuevo antibiótico y veo que tiene un efecto similar al antibiótico que era bien parecido. Ya, yo digo, yo puedo imaginarme que justamente este nuevo antibiótico es la causa de este efecto que ya había visto antes en un antibiótico similar. ¿Ya? Aparte de esto está la evidencia experimental, que es súper importante, que en el momento en que yo ya empiezo a hacer un ensayo clínico, yo ya empiezo a hacer un estudio en el cual intervengo, o sea, un estudio experimental, en ese momento es cuando al fin obtengo la información más como indiscutible, ¿ya? Y finalmente está el tema de la cesación de la exposición, que en el fondo yo retiro la causa y con eso cesa el efecto, ¿ya? Se han preguntado varias de estas cosas, ¿ya? Y las vamos a repasar con un ejemplo bien rápido. En el caso de la asociación se preguntó de esta forma. Hay 4 estudios que muestran que hay riesgos relativos entre 3 y 4 para este factor de riesgo en relación a una determinada enfermedad. Ya uno dice, me están dando un riesgo relativo entre 3 y 4, así que uno dice, hay fuerza de asociación. Lo malo es que también había congruencia en el sentido en que los ensayos clínicos me mostraban un resultado similar, ¿ya? La plausibilidad biológica se preguntó igualmente cómo se ha entendido que la úlcera se genera por la inflamación gatillada por el Helicobacter pylori, y uno dice, bueno, en ese caso habría una explicación científico-racional, ¿ya? Y se preguntó también la cesación de la exposición, y se preguntó de esta forma, se ha visto que el tratar al Helicobacter pylori disminuye la recurrencia de las úlceras, y en este caso, ¿qué criterio de causalidad que se está como evaluando? Y sería el de la cesación de la exposición, en el sentido en que deja de estar la causa, deja de estar el Helicobacter pylori, y eso disminuye la recurrencia de la úlcera, que sería el efecto, ¿ya? Ahora, hablemos un poquito de los test de hipótesis, ¿ya?
Habitualmente yo tengo dos hipótesis, una la H0 o hipótesis nula versus la H1 o hipótesis alternativa, ¿ya? Y la hipótesis nula dice no hay diferencia, en el fondo ambas cosas son iguales o bien la característica que yo estoy buscando acá no está presente, ¿ya? En cambio la hipótesis alternativa es sí hay diferencia entre estas dos poblaciones, entre estos dos tratamientos, entre estos tres como grupos de intervención, etcétera, o bien la característica que yo estoy buscando acá sí está presente, ¿ya? Ahora, con el test de hipótesis, yo hago un trabajo estadístico, y determino el error aleatorio, ¿ya? Que quede bien claro, es el error causado por el azar, ¿ya? Y que quede bien claro desde antes, la forma de yo disminuir el error aleatorio es aumentando el tamaño muestral. Así que quede bien claro, las muestras muy pequeñas vienen habitualmente con un riesgo más alto de que haya error aleatorio, ¿ya? Así que aumentar el N, aumentar el tamaño muestral es lo que más ayuda para disminuir este tipo de error, ¿ya? Ahora, el error aleatorio, ¿cierto? Es de dos tipos. Por un lado está el error tipo 1, que también se llama error alfa, y por otro lado está el error tipo 2, que también se llama error beta, ¿ya? Y más o menos lo que significan son esto que está acá. El tipo 1 es decir, sí, hay diferencia, pero en verdad no había diferencia, ¿ya? En el sentido que hay un error, me equivoqué, ¿cierto? El tipo 2 o beta es, no hay ningún una diferencia, pero la verdad es que sí había diferencia, ¿ya? Ahora, de los dos se considera más grave el tipo 1, por si acaso, el decir, esto sí sirve, este medicamento sí es útil, esta vacuna sí es buena, esta es la causa de esto, y resulta que al final no lo era, eso se considera más grave, así que habitualmente lo que uno va y utiliza como para definir si un medicamento o un tratamiento es bueno o no, es el riesgo de caer en un error tipo 1, ¿ya? De hecho, eso se calcula con el famoso número P, que el número P es la probabilidad de cometer un error tipo 1, es la probabilidad de alfa, del error tipo alfa, ¿ya? Y por regla general se dice que si es muy bajito, si es un riesgo menor a 0,05, que es lo mismo decir menor a 5%, en ese caso va y gana H1. O sea, cuando me dice hay diferencia y el P es de 3%, por ejemplo, yo digo sí, efectivamente hay diferencia y estas diferencias son estadísticamente significativas, ¿ya? Si es que en cambio es mayor o igual a 0,05 o mayor o igual a 5%, en ese caso yo digo, mira, había diferencias, pero no puedo descartar H0 en el sentido en que son diferencias que no son estadísticamente significativas, porque el riesgo de estar cometiendo un error tipo 1 es muy alto, es mayor a 5%, que es lo máximo que se aguanta como por convención científica, ¿ya? Ahora, y la típica pregunta es, ¿y cómo se calcula esto? Y la verdad es que se calcula con todos estos test de chi cuadrado. Test, student, análisis de varianza, etcétera, que afortunadamente no se ha preguntado en los últimos 7 años, así que no lo vamos a enseñar, aunque sea como sea, está en el resumen, así que si lo quieren buscar, lo buscan ahí, ¿ya? Ahora, sigamos con el siguiente tipo de error, que son los errores sistemáticos, que es sinónimo de un sesgo, por si acaso,
¿ya? En este caso hay distintos tipos de sesgos. Uno de los más frecuentes son los sesgos de selección, ¿ya? Que son en los cuales yo voy y selecciono a una muestra que no es representativa de la población, ¿ya? De ahí vamos a ver algunos ejemplos, que aquí la forma ideal de evitar este sesgo es mediante la aleatorización. Ejemplo, si yo voy a comparar dos medicamentos, yo voy y a mi muestra la aleatorizo, ¿cierto? Y mando unos para un lado y mando otros como para otro lado por azar, y de manera como por el mismo azar le asigno un medicamento o el otro, ¿ya? Ahora, uno de los tipos de sesgos de selección es el sesgo de exclusión, que lo que yo hago es dejar fuera a un grupo relativamente importante en un estudio. Ejemplo, estoy estudiando algo que tenga que ver con el COVID y dejo fuera a los pacientes con factores de riesgo cardiovascular, que obviamente ya sabemos que los factores los factores de riesgo cardiovascular se asocian a que se agrave el COVID, así que dejarlos fuera sería un sesgo de exclusión, ¿ya? Luego están los sesgos de información, que también se llaman sesgos de medida, por si acaso, o sesgos de medición, y que en resumidas cuentas que se miden mal, ¿ya? Ahora, las causas por las cuales se está midiendo mal y se está obteniendo una información inadecuada, ¿cierto? Es que el instrumento es malo, ya sea porque no está calibrado o no está validado, por ejemplo, ¿ya? O bien hay un sesgo del evaluador, que él está evaluando mal, o del evaluado, que me está dando una información que no es correcta, y en general, como para evitar este tipo de sesgo del evaluador y del sujeto de estudio, ¿cierto? Se usa el famoso doble ciego, en el sentido de que ni el evaluador ni el evaluado saben con qué medicamento está, y de esa forma no se induce a que me diga más o menos una cosa, en el sentido de que si yo sé que estoy con un placebo, voy a estar con, con ese sesgo a pensar que no me sirve para nada, ¿ya? Luego está el sesgo de memoria, que es característico de los estudios retrospectivos, que simplemente que se le olvidó, ¿ya? Y ejemplo, yo le pregunto si consumió alcohol y me dice que no, que consumía muy poco, pero se olvida de toda la universidad y que se consumía mucho, ¿ya? El sesgo de las pérdidas, que es el característico de los estudios que duran mucho tiempo y que son de tipo prospectivos, en el sentido en que yo tengo que ir siguiendo a los pacientes, pero estos pacientes nunca vuelven a control, así que nunca sé qué es lo que pasó con ellos, se pierden, ¿ya? Y finalmente tengo los sesgos por variable confundente, que hay que entender bien acá el concepto de una variable confundente, que son aquellas que están como asociadas a la variable dependiente y a la variable independiente también, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos acá, pero el ejemplo más clásico que
cigarrillo. Así que la variable confundente era justamente esto, el consumo de cigarrillos que estaba como relacionada con ambas variables. ¿Ya? Y finalmente, al hacer un análisis estratificado, o idealmente antes de hacer el estudio, al hacer una aleatorización estratificada, de esa manera se soluciona. ¿Ya? Y de hecho se hizo eso y se separó en los pacientes que fumaban por un... y los que no fumaban como por el otro lado, y se hizo esa misma comparación, y se vio que en los pacientes que no fumaban no había ninguna relación entre el consumo de alcohol y el desarrollo de cáncer de esófago. Así que finalmente todo estaba explicado por la variable confundente. En cambio, en el grupo de los pacientes que sí fumaban, sí había una relación, así que se interpretó como que el alcohol no era como la causa del cáncer de esófago, pero sí era como un coadyuvante, un potenciador del efecto del cigarrillo como para generar el cáncer de esófago. Ahora, aún así, en este mismo ejemplo, hay una nueva variable confundente que es el número de cigarrillos fumados, en el sentido en que las personas que consumen alcohol habitualmente fuman más cigarrillos que los que no consumen. ¿Ya? Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora el sesgo de... Doutor Hugo, temos que salir de la clase porque ahorita tenemos Ya, ya, ya. nefrología. Buenas noches. Está bien, está bien. Una información que es relevante. Falta 10 minutos, pueden salir. Ya, chao, chao. Ok, ok, hasta la próxima clase. Y vamos a ver ahí Ya. un ejemplo, pero yo veo que se le cae el pelo. A las personas que vacuné con la vacuna COVID, ¿ya? Pero como nunca lo había visto como dentro de la lista de efectos adversos, simplemente voy y no lo comunico, ¿ya? Y finalmente está el sesgo de publicación, que es un sesgo muy frecuente y muy grave, pero que no es del estudio, sino que es del sistema. Es que se publica mucho menos lo que no es interesante, y es muy frecuente, frecuente que cuando un tratamiento no encuentra diferencia significativa o no determina que un medicamento sirve, habitualmente no se publica y nadie se entera que ese medicamento efectivamente no servía. ¿Ya? Ahora, repito, el sesgo de publicación no es un sesgo del estudio, sino que es un problema del sistema de publicación en general. ¿Ya? Ahora, vamos con algunos ejemplos y hay que identificar qué tipo de sesgo es cada uno de los ejercicios que vamos a ver ahora. ¿Ya? Número 1. Un estudio de casos y controles estudia la relación entre el hábito de consumir alcohol y el cáncer de vejiga, encontrando asociaciones. Sin embargo, no se evaluó el hábito tabáquico, nuevamente muy similar al caso que ya vimos. Este sería un sesgo por variable confundente. ¿Ya? Número 2, un estudio de cohortes muestra que el grupo de obesos desarrolló diabetes con más frecuencia que el grupo de normopeso. Sin embargo, se realizó el doble de glicemias en los pacientes obesos. ¿Ya? En este caso, este es un sesgo de medición y en específico es un sesgo de
Una vacuna experimental que presenta 4 suicidios entre 200 personas que la recibieron, lo que no se informa por no estar en los outcomes a evaluar. Aquí, obviamente, alguien puede decir ¿y qué relación hay entre un suicidio y una vacuna? Así que por lo mismo no lo informo, pero aún así es de las cosas que si son 4 de 200 hay que informarlo sí o sí. Habría un sesgo de notificación, ¿ya? Que ya lo explicamos antes, y que si bien nunca se enseña, sí se ha preguntado en el UNACOM al menos una vez, ¿ya? Se observa que las mujeres que consumen anticonceptivos orales tienen una mayor incidencia de cáncer de cuello uterino, ¿ya? Acá sí que el estudio está bien hecho, eventualmente está sin ningún sesgo, pero hay una clara variable confundente, por si acaso, que es la actividad sexual, en el sentido en que la actividad sexual se relaciona con los anticonceptivos, en el sentido en que usan los anticonceptivos justamente para no embarazarse, y se relaciona también con el cáncer de cuello uterino, en el sentido en que acuérdense que la causa es justamente el virus papiloma humano que se transmite por vía sexual, ¿ya? El siguiente ejemplo, se tratan con anticuerpos monoclonales a los pacientes COVID-19 más graves y se compara con induce a un error. Ahora, vamos con estos conceptos en general. Vamos a ver el concepto de fiabilidad, de validez y de relevancia clínica, que tienen alguna relación con los errores que vimos antes, ¿ya? La fiabilidad se relaciona con el error aleatorio, se refiere a que desde así error aleatorio que venga con un P menor a 0,05, ¿cierto? La validez, en cambio, es que venga sin sesgos, que venga sin errores sistemáticos. Ahora, no hay que confundir la validez de un estudio, también llamada la validez interna, con la validez externa, que es la... 5 minutos. La capacidad de extrapolar los resultados de un estudio que está bien hecho a una población que es distinta. En el sentido en que, ejemplo, si yo hice un estudio de gente joven, no puedo luego extrapolarlo a las mujeres embarazadas, en el sentido en que ahí habría un problema de validez externa, o a los niños, o a los adultos mayores, ¿ya? Y finalmente, la relevancia clínica se refiere a que el estudio está bien hecho y lo que ustedes quieran, pero los resultados que me da no son útiles desde el punto de vista clínico. Y está lleno de estudios que están súper bien hechos y que me muestran un P de 0,05 sin ningún sesgo, pero al ver el resultado no tiene ninguna importancia más allá de alguna alteración en el laboratorio, por ejemplo. Aquí, ejemplo, ¿ya? La hidroxicloroquina demostró disminuir la replicación viral in vitro. Y uno dice, muy, muy bonito, pero ¿qué le importa? ¿Cierto? Ahí no hay relevancia clínica en absoluto, en el sentido de que lo que importa es que disminuye o no la mortalidad o la letalidad de la enfermedad, ¿ya? Los anticuerpos monoclonales redujeron la letalidad en un 20%, ¿ya? Y el P me salió de 0,2, ¿ya? Así que uno dice, fueron buenos porque redujeron la...
letalidad de un 20%, pero el P, si se fijan, es de 0,2, o sea, es mayor a 0,05, así que en ese caso no hay fiabilidad. Hay un error aleatorio muy grande. Es más, 0,2 es sinónimo de 20%. Que haya un 20% y un 0,2 al lado es solamente coincidencia, por si acaso, pero que el P sea 0, que sea 0,2, ya me dice no hay diferencia significativa, o sea, el estudio no es fiable. ¿Ya? Y finalmente, el estudio no incluyó a los adultos mayores. Aquí seguramente habría un sesgo, ¿ya? Sería un sesgo de selección, en el sentido en que hay un sesgo de exclusión, ¿cierto? Y que eventualmente es importante que los adultos mayores estuvieran incluidos si es que es algo que está estudiando el COVID, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, esa fue esta clase densa como salud pública, pero vamos que se puede tener al menos alguna de las preguntas buenas de salud pública en alguna cosa. Ya, harto ánimo, que estén bien. Bien, jóvenes, ha terminado el video, pero creo que ya no tenemos estudiantes. Fue disminuir la replicación viral in vitro. Y uno dice, muy bonito, pero ¿qué le importa? ¿Cierto? Ahí no hay relevancia clínica en absoluto, en el sentido de que lo que importa es si se disminuye o no la mortalidad o la letalidad de la enfermedad. Tenemos un minuto, menos de un minuto, y se cierra la ventana. Lo que la gente se confunde, así que vamos a centrarnos en particular en ejemplos y algunas preguntas relativas a este tema, ¿ya? Esta es de las cosas que se pregunta más, así que hay que saberlo súper bien, y hay que entenderlo bien como en el sentido de que sí es aplicable a la medicina de una manera importante, por si acaso, como para la toma de decisiones de qué examen usar.